Estar en la casa de Dios es siempre un privilegio. Pues el día de hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie que llevamos de enseñanzas. Hablemos del pecado. Y hemos estado llevando esta serie que en muchas congregaciones es incongruente, pero lo han hecho un tabú. Qué curioso, ¿no? Que están en contra del pecado, pero no quieren hablar del pecado. Y si tú les preguntas, a algunos dicen, no, es que incomoda, o si hablo de esto se van las personas, y dicen, yo solamente hablo puras cosas positivas. Yo no quiero hablar del pecado porque es muy condenatorio, dicen algunos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, en muchas congregaciones. No se habla del pecado y por lo tanto, pues no, las personas no son confrontadas con el pecado que de repente hay en sus corazones y que a lo mejor quizás no lo sabían porque no lo han escuchado o no lo han leído y de repente están viviendo en pecado y dicen, ¿por qué mi vida está así como está? Porque hay un bloqueo, hay pecado dentro de sus vidas y necesitan sacarlo y necesitan despojarse de todo peso, todo lo que les estorba, y dice la palabra, y del pecado. Y fíjense que eso no es nada nuevo, es algo que pasaba desde los tiempos del apóstol Pablo, al menos que podemos ver. Y cuando usted mira el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Corintios, él empieza a hablar con ellos y les dice, hay algo que está pasando dentro de tu iglesia, les dice a los Corintios, dentro de su congregación. Dice, hay una persona que hay pecados, dice, que ni se nombran entre los gentiles que están pasando dentro de la congregación en Corinto. Entonces Pablo se dirige a los corintios y les dice, hay pecado dentro y yo lo he escuchado y eso que no estoy ahí. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y llega un punto en que le dice a la iglesia de Corinto, le dice, ustedes, iglesia, están envanecidos por no confrontar el pecado ni al pecador. Y eso es tremendo. Porque quizás la iglesia de Corinto dice, no, pues es que estamos bien y bueno, es una persona que está pecando, pero pues ¿qué le podemos decir, verdad? A lo mejor hasta decían, ni modo de correrlo. Y Pablo les dice, sí, o sea, era tan tremendo hasta qué punto habían llegado. Y eso sigue ocurriendo aún todavía en nuestros días. No se confronta, no se habla del pecado y por lo tanto la gente sigue cayendo y viviendo en pecado y después anda diciendo, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué estoy como estoy? Por el pecado. Y vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 2, antes de entrar en el tema del día de hoy. Y veamos lo que le dice Pablo a esta congregación en Corinto. Les dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y déjeme leerle una versión, la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que más simple, más sencilla, y dice así. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Fíjate cómo les decía. Dice, y echar a ese hombre de la congregación. Y yo veo que la palabra es dura. La palabra es dura. Pero ¿por qué no denunciar? ¿Por qué no hablar del pecado? Si venimos a la iglesia, si venimos a la congregación y nos congregamos, es porque queremos ser más como Cristo. Es porque queremos dejar nuestra vida pasada atrás, porque el Señor ya nos dio una nueva vida y tenemos una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del pecado, es algo que nos confronta, pero que nos lleva a una pureza, nos lleva a despojarnos de toda esta carga que venimos trayendo. Y hoy en día quiero compartir un tema que podemos decirlo esencial para la vida del creyente, y es un tema que habla sobre una actitud pecaminosa. Y de hecho yo le he puesto como tema a este mensaje el pecado de la preocupación. El pecado de la preocupación. Y si tiene su Biblia, lo invito a que vaya a la carta a los Filipenses, capítulo 4,
versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Déjeme leerle esa versión, el mensaje traducida a español. Dice de la siguiente manera, dice, no te inquietes ni te preocupes. En lugar de preocuparse, ore, deje que las peticiones y alabanzas transformen sus preocupaciones en oraciones, haciéndole saber a Dios sus preocupaciones. Antes que te des cuenta, una sensación de plenitud de Dios, dice esta versión, de que todos lo usa Dios para bien, llegará y te tranquilizará. Y luego agrega esta versión, dice, es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación del centro de tu vida. ¿A poco no? Cuando vemos el mensaje que hablaba el apóstol Pablo a los filipenses y les decía, no te inquietes ni te preocupes, en lugar de preocuparte, ora. Deja que las peticiones y alabanzas, dice, transformen tus preocupaciones en oraciones, haciéndole saber a Dios tus preocupaciones. Y antes de que te des cuenta, dice esta versión, una sensación de la plenitud de Dios llega a tu corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento llegará y te tranquilizará. Y yo veo, hermanos, que es una lección de vida la que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y quizás lo hemos aprendido muchas veces, quizás es un recordatorio, o quizás necesitamos escucharlo porque nunca lo habíamos escuchado. Y cualquiera de las dos, de igual manera nos va a reforzar, de igual manera nos va a acrecentar nuestra fe y va a acrecentar también su teología o su conocimiento de Dios, para no permitir que los afanes, que la ansiedad, que la preocupación consuman sus corazones y también nuestras mentes, porque ¿cuántos saben que nuestras mentes de repente se llenan de preocupaciones? Y eso pasa porque no conocemos al Dios Todopoderoso de una manera que nos dice, confía en mí, yo tengo todo bajo control. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de iniciar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta tarde que nos diste, esta noche, Señor, tan maravillosa en la cual tú tienes, Señor, preparado un mensaje, Señor, para nosotros. Una lección de vida, Señor, que si nosotros lográramos entenderlo, Señor, de la manera que tú quieres, nunca más nos preocuparíamos por cosas así, Señor, por cosas vanas, por cosas pasajeras. Nunca más lo haríamos si lo entendiéramos en su plenitud, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú toques nuestros corazones, que si hay alguien aquí, Señor, en esta noche angustiado, con preocupaciones, Señor, que tú le des una paz que sobrepasa todo entendimiento y hazle conocer, Señor, tu palabra y quién eres tú, Señor. Para que entonces, Señor, esa paz, esa tranquilidad, Señor, llegue a los corazones y ellos puedan abundar, Señor, en acciones de gracias, aún sabiendo, Señor, que están pasando por dificultades, pruebas o situaciones, Señor. Así también ellos pueden, Señor, compartirlo con alguien más. Y pueden, Señor, animar y alentar a otras personas, Señor, a seguir lo que tú nos has dicho que sigamos. La paz, Señor, la tranquilidad que solamente tú nos das a través de estar contigo, Señor, de estar caminando en tus caminos. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dijimos el tema, el pecado de la preocupación. Y hago una pregunta, ¿cuántos alguna vez se han encontrado preocupados por algo? Y se ponga a pensar y dice, Josué, muchas veces nos hemos encontrado preocupados o tal vez llegaste el día de hoy con alguna preocupación
o quizás no alguna, muchas. Y vamos a ver lo que es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Mientras pasaba el tiempo y le decía al Señor, ¿qué es el tema, Señor, que tú quieres que hable acerca para esta serie de Hablemos del Pecado? Y mientras platicaba con un hermano, le comentaba y le decía, ¿sabes qué, hermano? Estoy preocupado por ti, no te había visto, ¿cómo estás? Dice, bien, ahí estoy, dice, gracias a Dios, todo bien. Y dice, ¿pero por qué se preocupa, pastor? Me dice, ¿no sabe qué es pecado? El preocuparse. Le digo, y me sacó así como de onda, ¿verdad? Me quedé, ¿qué? ¿No sabes qué es pecado de preocupación? Le digo, bueno, es que mira, hay diferentes tipos de preocupaciones. Hay diferentes tipos de preocupaciones. Hay, de hecho, la palabra preocuparse, ansioso o hasta temor en la palabra bíblica tiene dos diferentes connotaciones. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy y que aprendamos también. De hecho, cuando yo buscaba esta palabra ansioso o preocupado, hay dos tipos de preocupaciones. Una que es buena y otra que es negativa. Porque usted se preocupa por sus hijos, de que ellos vayan a crecer sanos y que ellos vayan a crecer, ¿verdad?, que sean personas buenas y los está enseñando, y esa es una preocupación buena, los enseña, los está dirigiendo en los caminos de Dios, y no estamos diciendo que es una preocupación por cosas materiales, sino por cosas espirituales. Esa es una preocupación buena, pero hay preocupaciones malas y negativas. Y de hecho yo quiero plantear la siguiente pregunta, para empezar ahora sí calentar motores, ¿verdad? Y la pregunta ¿es la preocupación en sí misma pecado? Y si así es, ¿no deberíamos preocuparnos entonces por nuestros hermanos en Cristo? Y si no lo es, ¿cuándo y cómo se convierte en pecado? ¿Cuándo o cómo se convierte en pecado? Y a veces tendemos a preocuparnos por cosas que no van para un cristiano. Y hay otras cosas que sí deberíamos preocuparnos y muchas veces no nos preocupamos por ellas. Y estamos alrevesados. Y tendemos a confundir preocupaciones que son legítimas, que nacen de la compasión, del cuidado por los demás, con preocupaciones que son innecesarias, preocupaciones que nos llevan a un estado de ansiedad, de falta de confianza en Dios. Y el Señor, por medio de su palabra, Él busca que todos nosotros confiemos en Él. Él busca que por medio de su palabra nosotros logremos distinguir entre las preocupaciones buenas, constructivas, y las preocupaciones que son malas y destructivas. Las preocupaciones que nos llevan a un estado de ansiedad y falta de confianza en Dios. Estas son las que son preocupaciones excesivas, hasta llega un punto que es un miedo, un terror y por supuesto falta de fe. Otra pregunta, ¿es la preocupación entonces inherentemente pecaminosa? Y si no lo es, ¿cómo podemos discernir entre la preocupación que es saludable y la que no lo es? Y vaya conmigo ahí ese versículo 6 de Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y déjeme se lo leo en una versión más simple, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así en el versículo 6. No se preocupen por nada. Y yo creo que hasta ahí diríamos, ya se acabó el mensaje, vámonos. Ya no se preocupen por nada, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada, dice esta versión más simple. Y si usted hace una comparación entre ambas versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, usted encuentra que hay dos palabras, la ansiedad y la preocupación. Usted puede encontrar estas palabras que hablan de la misma palabra griega. Y de hecho, cuando yo buscaba esta palabra, les decía hace un momento, viene de una palabra griega que es miramante. Y esta palabra griega significa preocupación y ansiedad.
pero también tiene una raíz de donde viene esta palabra. Y la raíz de donde proviene es la palabra merimano, que significa miedo. Entonces, cuando hay un miedo, que es la raíz de la palabra ansiedad, empieza la ansiedad y empieza la preocupación. Y cuando me ponía más a fondo a estudiar esta palabra, veía que también significa ansioso, preocupado, con una connotación excesiva, ya sea por las circunstancias de la vida o lo que estás pasando. Y es necesario que entendamos que cuando tú vas y haces un estudio exhaustivo de lo que es esta palabra, preocupación, vas a encontrar dos matices. Dijimos, la primera, legítima y correcta, constructiva. Y la segunda, que es un miedo paralizante, un miedo una ansiedad errónea, una ansiedad destructiva. Y nosotros como cristianos debemos conocer la diferencia para no caer en la ansiedad o en el miedo o en la preocupación que nos van a paralizar. Preocupaciones que nos van a alejar del propósito de Dios. Y créame que si usted como creyente conoce lo positivo y lo negativo de las preocupaciones, sabrá cómo responder de manera bíblica a las cosas de la vida. Y yo se lo digo por experiencia. Cuando llega una preocupación y quiere venir y empezar a ponerse en mi mente, preocuparme de algo, digo, Señor, te entrego esto. Todo esto que está preocupándome, Señor, yo sé que no es algo que tú envías. Y se lo entregamos al Señor y dejamos que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Y no nos preocupamos por eso. Y le quiero dar un ejemplo de algunas preocupaciones que son buenas antes de ir a las malas. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, le doy un poco de contexto mientras usted lo busca. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Pablo está confrontando a los falsos maestros que se habían filtrado en la iglesia de Corinto y estaban tratando de descreditarlo, de debilitar la autoridad de Pablo. Y Pablo en el versículo 28 enumera algunas de las dificultades y pruebas que él ha enfrentado en su ministerio, pero también agrega una clase de preocupación que él tiene. Y fíjate lo que dice en el 28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Déjeme leerle una versión parafraseada. Dice, y eso no es ni siquiera la mitad de lo que he pasado. Dice, cuando se le suma la carga diaria de las presiones y las ansiedades de todas las iglesias. Cuando alguien me agota la paciencia, dice esta versión, siento la desesperación en mis huesos. Cuando están engañados con el pecado, un fuego enojado arde en mis entrañas. Fíjate cómo hablaba Pablo. Cuando yo veía esta versión parafraseada decía, qué tremendo la manera que Pablo se sentía cuando trataba de explicarle a los hermanos que él tiene esa preocupación por ellos, por amor a ellos, pero no era una preocupación mala, porque los otros ya estaban enseñándole, ahí en Corinto le estaban enseñando, los falsos maestros decían, no, es que Pablo no tiene autoridad, ¿qué le hacen caso, verdad? Y Pablo llegaba y le decía, no sabe la preocupación que tengo por ustedes de que lean la palabra, que estudien la palabra, que conozcan la verdad del Evangelio. Y decía, y cuando alguien me agota la paciencia, siento una desesperación en mis huesos cuando están engañados en el pecado. Y el apóstol Pablo tenía una viva y legítima preocupación. Esa es una buena preocupación, porque era por la salud espiritual de los creyentes, especialmente en esta iglesia de Corinto. Era una preocupación que tenía él y que era válida, que aunque era una carga pesada,
porque lo era. Él mismo dice presiones y ansiedades, y él lo llama en esta otra versión, dice, es una carga diaria. Era buena, ¿sabe por qué? Porque lo mantenía en oración, lo mantenía en comunión, en intercesión por el bienestar y la salud de los hermanos. Y de igual manera en nuestra congregación, los pastores estamos preocupados por la vida espiritual de la congregación. Y por eso estamos llevando esta serie de Hablemos del Pecado, por la preocupación que hay de que dejemos y nos apartemos del pecado, porque no podremos avanzar en los caminos de Dios si hay pecado en nuestras vidas. Y no puedes prosperar en el Señor si hay pecado en tu vida. Y nosotros podemos ver que nuestra preocupación es que sean alimentados con el sano alimento espiritual, porque esa es la única que les va a fortalecer, es la única que nos va a desafiar, que nos va a consolar, pero que también nos va a preparar para nuestra vida diaria. Y que cuando usted sale a trabajar y yo salgo a trabajar y vamos todos en nuestro caminar diario, podamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones y confiar en Dios en cada circunstancia. Y esta es una preocupación diaria. Y hasta Pablo lo llamaba una carga. Y esta no es una preocupación pecaminosa, sino beneficiaria. Porque es preocuparnos por los hermanos, orando por ustedes, estudiando la palabra para traer la palabra que Dios quiere dar a su congregación. Y el Señor da lo que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Eso siempre nos lo da el Señor. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, se lo leo en una versión, traducción viviente. Dice así: además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo nos habla de la preocupación que debe de existir también en nosotros como creyentes. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 25. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera en el versículo 25, dice: para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros, ¿qué dice? Se preocupen por igual los unos por los otros. Otra versión dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Puede notar algo aquí usted? El apóstol Pablo nos habla de una preocupación que debe de existir en los miembros de la congregación. Porque por eso dice aquí, como congregación, dice en los miembros, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros. Aquí ya no solamente está hablando de los líderes o pastores o como le quiera llamar. Aquí está hablando de todos los que son parte de una congregación. Los miembros se preocupen los unos por los otros. Y si yo le hago una pregunta, ¿usted se preocupa por sus hermanos en Cristo? O como dicen por ahí, le da igual lo que esté pasando con el hermano o con la hermana. ¿Se preocupa usted? O dice, hay que se preocupe el pastor, ahí que él se preocupe por ellos. Yo tengo muchas preocupaciones. A lo mejor dice, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Nos enseña que debemos tener el mismo cuidado o preocupación los unos por los otros. Ahora, siempre hay quienes abusan también, y eso también hay un peligro ahí también.
pero nos está hablando de una sana preocupación, de tener por nuestros hermanos, cómo la están pasando, qué es lo que está pasando con ellos, pero también cuidarnos, porque también puede haber de repente algo que alguien o un congregante que lo que quiere es abusar, y tenemos que tener cuidado también, porque como iglesia tenemos que guardarnos y cuidarnos. Y vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, y veamos otro ejemplo del apóstol Pablo sobre la preocupación. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19, y dice así: espero en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y dice el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjate lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Le estaba diciendo a ellos, en el versículo 19, yo estoy esperando en el Señor enviarlos pronto, dice, a Timoteo, porque él había visto algo en este joven pastor Timoteo, y era que había un interés por el bienestar espiritual de los hermanos. De hecho, cuando usted mira esta palabra, se interese por vosotros, esa palabra viene de la misma palabra griega que significa preocupar. Y dice, y que tan sinceramente se preocupa por vosotros. Y Pablo habla de una preocupación sincera, una preocupación en la cual él estaba diciendo, hay un interés por los demás. No solamente un interés propio o personal por las cosas personales, sino que había un interés, una preocupación por el interés de los demás. Y esto es bien interesante, porque eso es lo que debe de haber entre los miembros y entre los creyentes, una preocupación no por el interés propio, sino por el interés de los demás. Y el día de hoy mi preocupación es que todos nosotros podamos captar el mensaje y que sea un mensaje claro y que veamos la diferencia entre ambos tipos de preocupaciones, aquellos que son negativas y aquellas que son buenas y constructivas. Porque cuando una vez que lo entendamos bien, usted va a crecer en su confianza en Dios. Y cuando llegan los momentos de dificultad, usted va a decir, no, confío en el Señor. Y usted puede enseñar a alguien más también. Si le espérame, déjame enseñarte lo que dice la palabra. Y vas con las promesas de Dios para el creyente, que son nuestras promesas. Las promesas de Dios para nosotros. Pablo dice en el versículo 21, se lo sigo leyendo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es, ¿qué dice? No lo que es de Cristo Jesús. ¿Nota aquí algo? Dice, ¿quiénes? Todos. ¿Qué buscan? Lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Había una preocupación sincera, no aprovechándose de la situación. La preocupación por nuestros hermanos y hermanas en la fe debe de ser por las cosas eternas, por lo espiritual. Y hay una muy grande diferencia entre las preocupaciones por las cosas eternas y las cosas terrenales. Hay una muy grande diferencia en eso. Y bueno, esas son las preocupaciones buenas. Preocuparnos por las cosas espirituales, de que los hermanos estén bien en el Señor, de que vayan bien en el Señor. Pero también esta palabra griega dijimos que llevaba dos connotaciones, tiene dos matices. Una dijimos que es legítima, constructiva, pero también esta otra que dijimos que es un miedo paralizante, y esta es destructiva. Y el Señor Jesús nos da un buen ejemplo en la parábola del sembrador. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1, y es donde nos empieza a hablar de la parábola del sembrador.
Y vamos a encontrar un buen ejemplo acerca de esa preocupación que es destructiva, errónea y paralizante. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Usted se lo puede imaginar. Y se le juntó mucha gente, dice, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y dice el 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y dice el 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y dice el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y dice el 8, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. Y fíjese lo que dice en el versículo 9. Dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Yo le pregunto, ¿usted está escuchando con sus oídos espirituales? ¿Está atento a lo que el Señor está hablando aquí? Fíjate lo que está diciendo, el sembrador es el Señor. Él vino a sembrar la semilla. La semilla representa a los que oyen. Usted está escuchando la palabra de Dios, usted es una semilla que está escuchando la palabra de Dios. Pero si usted nota en el verso 7, dice, parte cayó entre espinos, una semilla que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Dijimos, la semilla representa a los que oyen la palabra, como usted comprenderá. Usted es una semilla que está escuchando la palabra de Dios. Y cuando usted está escuchando la palabra de Dios, está atento, está escuchando, está viendo lo que el Señor está diciendo y lo está atesorando en su corazón. Pero hay otros que están escuchando, que están oyendo, pero no están escuchando con su corazón. Y están oyendo lo que se está hablando, pero no lo están atesorando en su corazón. Y cuando se termine la reunión, ya están maquinando en su cabeza qué van a hacer y qué va a hacer llegando a la casa y que mañana el trabajo y cómo le voy a hacer mañana. Y ya están pensando, ay, tengo mucho trabajo, o quizás algún negocio, o cómo voy a hacerle dinero mañana, o cómo no tengo para pagar la renta, o la luz, y ya están empezando a maquinar tantas cosas en su cabeza que la semilla está ahí escuchando la palabra, pero su mente está en otro lugar y no lo está captando. Y nuestro Señor Jesús nos dice lo siguiente, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, ¿quiénes son estos que escuchan la palabra y los espinos crecieron y ahogaron la palabra? Dice el versículo 22, dice de la siguiente manera, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué hace? Dice, pero el afán, las preocupaciones, las ansiedades de este siglo. Fíjate lo que está diciendo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, está hablando de cosas terrenales y pasajeras. Ahogan, ¿qué ahogan? La palabra. Y la hacen infructuosa. ¿Y de qué sirvió una hora de estar escuchando un mensaje si de repente usted sale y no fue nada? En ese caso mejor sería estar en casa. Por eso dice este versículo, dice, el que oye la palabra, pero el afán. Y aquí yo veo una gran advertencia de parte de nuestro Señor Jesús. Una gran advertencia sobre las preocupaciones que son negativas, que ahoga la palabra y no deja que demos frutos. Y yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros estamos escuchando verdaderamente la palabra hoy? Con nuestro corazón. Y no estamos como Marta y María, ¿recuerdan? Marta y María, ¿qué pasó con ellas? Las hermanas de Lázaro, Jesús viene a visitar su casa y mientras está
el Señor Jesús, nosotros podemos ver que María decide sentarse a escuchar la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, pero Marta, en cambio, está muy distraída con mucho servicio. Incluso llega tan lejos que hasta reprende a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Señor, ¿no tienes cuidado? Mira a mi hermana y mira todo el trabajo que tengo. Pero la respuesta del Señor Jesús es una respuesta que yo la veo muy suave. Y le dice, Marta, Marta. ¿Recuerdan esas palabras? Afanada, turbada, ¿estás con qué? ¿Con pocas cosas? Dice, con muchas cosas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Lo puede leer usted si gusta después. Lucas capítulo 10, versículo 41. Nosotros vemos que Jesús no estaba condenando la diligencia de Marta, ni mucho menos la limpieza de sus hogares, sino más bien estaba resaltando la importancia de las prioridades. El Señor debería ser primero, ¿sí o no? Él debe de ser el primero en nuestras vidas. Sin embargo, las preocupaciones de este mundo pueden fácilmente atraparnos y nos afanamos. Y estamos en una trampa por el afán de las cosas terrenales, por las preocupaciones de que pues es que Josué, es que tengo que hacerlo. Oh, yo entiendo muy bien. Nos preocupamos por nuestros trabajos, nuestro negocio, nuestras obligaciones financieras. Y si yo les digo, ¿cuántos tienen obligaciones financieras? Yo creo que todos tenemos obligaciones financieras. Y nos preocupamos por asuntos carnales, mundanos, terrenales, pasajeros, y dejamos las cosas espirituales a ver si me da tiempo, a ver si puedo. Y este es el tipo de preocupación del cual el Señor nos quiere proteger. Vayamos ahí a Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Aquí vemos al Señor Jesús advirtiéndonos. Y dice de la siguiente manera. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, dice, de glotonería y embriaguez y de los afanes. Fíjate lo que está diciendo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen, no se llenen de glotonería, de embriaguez y de los afanes, de las preocupaciones de esta vida. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjate lo que dice la versión El Mensaje, dice así, pero mantente en guardia, vigilante, dice, no permitas que el filo que tienes se vea opacado por las fiestas, las bebidas y las compras. De lo contrario, ese día os acogerá por sorpresa, dice, os caerá de repente como una trampa, porque llega a todos en todas partes a la vez, dice esta versión, y dice, así que hagas lo que hagas, no te quedes dormido al volante, oren constantemente para que tengan la fuerza y el ingenio para superar todo lo que se avecina y terminar de pie delante del Hijo de Dios. Nos insta a estar vigilantes, a orar siempre, para que seamos tenidos por dignos de escapar lo que viene, porque el mundo va de mal en peor. Y créame que lo que se aproxima no es nada agradable. Y las preocupaciones por las cosas terrenales y pasajeras traen efectos negativos, destructivos, y uno de esos cosas o efectos negativos que trae es que nos roba el gozo del Señor. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, de la siguiente manera. Nuestro Señor nos hablaba y nos decía, el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Pero a qué vino el Señor? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y sabe cuál es una vida abundante? Es una vida tranquila, una vida con la paz de Dios. Aquí no estamos midiendo la abundancia por lo material. Aquí estamos midiendo la abundancia por la paz, el gozo, la armonía que viene por estar con el Señor. Es una paz interna. Y puedes gozar de la vida, una vida abundante, porque cuando estás en paz gozas de la vida y no estás preocupándote y haciéndote la vida de cuadritos, sino que dices, gloria a Dios, que me dio un nuevo día, una nueva oportunidad. Y el Salmo dice, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos. ¿En qué? En Él. Y de hecho, siempre me ha venido a la mente y decía, qué bueno sería despertarnos siempre de esa manera y decir, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y vámonos. Pero ¿sabe qué? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y una de las primeras cosas que viene a robar es el gozo de conocer a Dios. Es lo primero. ¿Ya no sientes el gozo? ¿Ya no quieres leer la palabra de Dios? ¿Ya no quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Vienes a la iglesia pero no escuchas con el corazón? ¿No te preocupas por los hermanos? Y todo eso se empieza a colectar en la vida de la persona hasta que llega un punto que dice, pues ¿qué hago? ¿Qué más? Y se le hace algo rutinario y de repente ya no tiene el gozo. Ya no siente que ya no quiere servir a Dios. Es más, ya hasta venía a la iglesia y dice, no, ¿ya para qué? ¿Por qué? Porque se le ha robado el gozo. Se ha preocupado y aquellas espinas o espinos han crecido y han ahogado. Y esa persona se vuelve infructuosa. No hay fruto. Otra de las cosas que ocasiona el estar preocupado de manera que no es buena es que distorsiona nuestra perspectiva de la vida. Una persona con una preocupación negativa no ve las cosas por el lente de Dios. No lo ve de esa manera. Siempre piensa que todo es Siempre le está echando la culpa a Dios. Siempre piensa que el Señor no le escucha y se la pasa cuestionando a Dios todos los días. Se la pasa cuestionando sus propósitos, sus planes y ve las cosas de manera irracional siempre. ¿Y sabe cómo reacciona esa persona? Con miedo en lugar de fe. No entendiendo que todo obra para bien. Y cuando los discípulos se angustiaron y vieron la tormenta que estaban y la barca se movía de un lado para otro y las olas tronaban y se oía, yo creo, tronando aquella madera en la barca y ellos ahí más de la mitad de la noche, ¿verdad? Remando y de repente el Señor Jesús se va acercando, caminando sobre el agua y gritan de terror, un fantasma. ¿Se imagina? Aquellos que conocían a Jesús gritando de terror, un fantasma. ¿Sabe por qué? Porque las preocupaciones distorsionan nuestra perspectiva de la vida y no podemos ver a Jesús claramente. Su preocupación nubla la percepción de la realidad. Y así hay muchos creyentes que no han entendido, miran los planes de Dios, todos deformes. Y eso es lo que hace las preocupaciones y las afanes. No pueden verlo por el lente de Dios, que todo obra para bien,
y gritan un fantasma cuando deben decir, es el Señor Jesús en medio de la tormenta. ¿A poco no? Otra de las características es la preocupación. No solamente tiene efectos en nuestra perspectiva, sino que también tiene efectos tangibles, efectos que tú puedes tocar y ver, y eso lo vemos en el cuerpo. ¿A cuántas veces usted ha visto una persona preocupada que de repente ya vino un problema que se hizo tan grande, una preocupación tan excesiva que cayó en depresión? Y cuando cae en depresión, qué tremendo es sacar a alguien de una depresión. Es un trabajo. Y en esa depresión trae muchos problemas mentales y hasta del corazón. Muchos han muerto de un infarto por una preocupación. Y de hecho la ciencia médica lo ha relacionado mucho con muchos problemas de salud, incluso mentales. Y yo me acuerdo de un ejemplo que daban acerca de estas preocupaciones. Y era un psicólogo que un día le preguntaba a sus estudiantes, y le preguntaba lo siguiente: retomó un vaso de agua y cuando lo tomó le dijo a los estudiantes, ¿cómo cuánto creen que pesa este vaso de agua? Y los estudiantes, no, pues, no sé, unos 200 gramos, decían algunos. Y cuando les preguntaba eso, le decía, ¿usted cree que esto sea pesado? Dice, no, pues ¿cómo va a ser pesado? Lo podemos levantar fácil. Le dice, pero ahora sosténlo en la mano por horas, por días, a ver si no se te hace pesado. Y de repente al sostenerlo vas a ver que ese vaso que primero decías no era tan pesado, de repente ya te cansó el brazo y de repente ya no sentiste el brazo y se cae. Y eso es lo que hace la preocupación que no dejas en el Señor. Empieza poco a poco y de repente te ha cansado y de repente tiras el vaso. Nosotros podemos confiar nuestras preocupaciones al Señor. Y es esencial, decíamos, para nuestra vida, para nuestra salud. Entonces vale hacernos una pregunta: ¿cómo entonces podemos afrontar y superar las preocupaciones negativas? ¿Cómo podemos afrontarlas o superar las preocupaciones negativas? Otra pregunta sería, ¿cómo puedo ser objetivo? Afrontarlos y superarlos. ¿Cómo? Lo primero que debemos hacer es reconocer que la preocupación negativa es pecado. Es lo primero que debemos hacer. Y si usted se preocupa de esta manera negativa, está pecando. La preocupación en sí misma, dijimos, no es pecado, pero la preocupación negativa, destructiva, sí lo es. Es un pecado cuando empezamos a negar quién es Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos como creyentes que el Señor es fiel, ¿sí o no? ¿Usted conoce que el Señor es fiel? Entonces, ¿por qué no le cree a su palabra muchas veces? Y cae en la preocupación. A lo mejor usted dice, bueno, yo conozco también que Dios es perdonador. Y todos decimos, sí, Dios es perdonador, lo dice su palabra. Pero muchas veces se preocupa porque piensa, es que Dios no me ha perdonado y por eso estoy pasando por todo esto. Y usted está negando quién es Dios y lo que el Señor ha dicho en su palabra, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios provee, ¿sí o no? El Señor provee para todas nuestras necesidades, ¿no es así? Pero sin embargo, muchas veces nos preocupamos por la comida, por la bebida, por la ropa y todas estas cosas. Y el Señor se está ofendiendo porque dice, ¿qué no te dije que yo puedo suplir todo eso? ¿Estás negando
¿Que yo soy Dios? Y todo lo que dice la palabra del Señor, nosotros podemos confiar. Y si no lo hacemos, estamos llamándole mentiroso. Y yo pienso al menos que si nos dijera a nosotros mentiroso, nos sentiríamos ofendidos. Entonces, ¿cómo cree que Dios se siente cuando lo hacemos a Él mentiroso? Cuando nosotros le decimos, Señor, tú dijiste, pero no es así. Pecamos cuando estamos contradiciendo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y la preocupación nos aleja de confiar en las promesas de Dios. Fíjese, en Salmo 55, versículo 22, vamos al Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice de la siguiente manera, dice, echas sobre Jehová, ¿qué dice? Tu carga. ¿Cuál? Dice la nuestra, ¿verdad? ¿Sí o no dice eso? Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué dice? Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Yo quiero que usted note algo. Dice, echa sobre Jehová. No es una sugerencia, es un mandamiento. No está diciendo, Josué, si tú quieres, si tú gustas, echa sobre mí tu carga y a lo mejor te voy a sustentar y a lo mejor lo haré. No, está diciendo, echa sobre mí tu carga. Y dice, ¿qué dice? Y Él te sustentará. Y dice, y no dejará para siempre caído al justo. Es un mandamiento. Y desobedecer un mandamiento nos es pecado. Cuando un mandamiento no se obedece, estás transgrediendo y nos es pecado. Por lo tanto, la preocupación negativa y destructora es pecado. Y no puedes decir, es que mi preocupación es válida, Josué, porque pues tengo que preocuparme por las finanzas, tengo que preocuparme por mi hogar, por el pago de mi carro, por el qué vamos a comer, el qué vamos a beber o vestir. Pero el Señor claramente nos está diciendo un mandamiento, nos dice, no te preocupes por estas cosas. Continúa diciendo, dice, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero tiene que ver una cosa aquí. Hay una relación entre el mandamiento y la obediencia. Porque nos manda a echar nuestras cargas sobre Él. Pero la pregunta es, ¿usted lo obedece o lo ignora? Si no obedecemos, sufrimos las consecuencias. Porque su promesa es sostenernos, ¿sí o no? Esa es su promesa. No dejará para siempre caído al justo. Habla, Él va a extender su mano y nos levantará. Pero tenemos que echar nuestras cargas y preocupaciones en el Señor. Y cuando dejamos nosotros que la ansiedad y las preocupaciones nos dominen tanto que caemos en un miedo, en un terror, estamos en cierto sentido negando las promesas de Dios. Es como decir, Señor, tú no tienes el poder para sacarme de esta. Cuando llega la adversidad o el tiempo malo, y le estamos diciendo, no, Señor, es que yo de seguro sé que de esta no puedes. El Señor dice, ¿serio? ¿Eso crees? Estamos negando, cuando nos preocupamos negativamente, estamos negando que el Señor lo conoce todo.
De hecho, es un atributo de Dios, la omnisciencia. Y sabe, ese atributo de Dios significa que Él conoce y Él ve todas las cosas, pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. Todo lo ve. ¿Qué le puedes decir a Dios que Él no sepa ya? No sé si usted ha notado, pero nosotros no conocemos lo que va a pasar mañana. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Nadie sabemos qué mañana va a pasar, pero Él ya lo sabe. Y sabe una cosa, ya suplió. Y ya lo hizo. Ahora, que usted no se haya dado cuenta aún es otra cosa. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 7. Aquí el Señor Jesús estaba enseñando acerca de la oración. Y cuando usted tenga un tiempo también, lo invito a que escuche las series que el pastor Chuy está dando acerca de la oración en México. Usted las puede ver a través de la página también de Casa Oración México. Y va a ser muy edificado en esos tiempos también. Mateo capítulo 6, versículo 7, dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Les dice el Señor Jesús en el versículo 8. Dice, ahora sí casi lo dice como los mexicanos, no os hagáis, pero no dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Que dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis que necesidad. Dice, no te hagas semejantes a ellos cuando estés orando con mucha palabrería, pensando que van a ser oídos. Dice, nuestro Padre ya sabe que tiene necesidad. Dice, antes de que vosotros le pidáis. ¿Piensas que por tu palabrería? No, dice, Él ya sabe lo que vas a pedir antes de que tú lo pidas. Y luego les dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y está bien claro. Está diciendo, cuando tú ores, no pienses en tanta palabrería. Dice, tú solamente ven al Señor y dile, Señor, gracias por este día que me diste. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos. Por lo que vas a hacer aún, gracias. Y Señor, te dejo mis cargas, te dejo estas peticiones delante de ti, sabiendo que tú suples. Y el Señor ya sabía la necesidad, antes de que aún tú la oraras o la dijeras al Señor. Sin embargo, debemos cuidarnos de no dejarnos atrapar por un montón de palabrerías sin sentido. Cuando oremos, pidémosle al Señor, que es nuestro Padre Celestial. Él sabe que necesitamos cosas. Incluso antes de que tú lo pidas, yo me ponía a ver, o el Señor me mostraba un ejemplo con mi hijo. La otra vez que fuimos de paseo aquí a la montaña y nos paramos a una gasolinera. Y pues usted ya sabe, cuando se paran, pues es para agarrar algo para guzguear, ¿verdad? Dicen ahí en el camino. Y yo vi que se bajó y corrió para adentro y dije, no, ahorita va a regresar. Y agarré mi cartera y saqué dinero porque yo sabía que iba a regresar. Y regresó y le hace, papá, quiero comprar algo. Ya sabía. Y en ese momento me vino a la mente el Señor y diciendo, ¿viste cómo tú sabías que iba a regresar? Pues sí, yo pensé, lo conozco, yo sé que pues, va a querer comprar algo. Y le hace, ¿tú crees que como tú sabías, tú crees que no, yo también sé? Y fíjate que el Señor conoce, antes aún, mucho más, porque Él es omnisciente y tiene conocimiento de todas las cosas. Y el Señor suple las necesidades, suple también lo que Él ve que lo que tú necesitas, y muchas veces no lo que queramos, pero Él conoce y nos da nuestras necesidades. Porque también dice que sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Entonces, si nosotros decimos lo contrario de lo que está escrito en la palabra, estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando porque estamos negando que Él ya conoce y está fallando a sus promesas, decimos.
Dios no solamente sabe lo que sucederá en el futuro, sino que también ha planeado lo que sucederá en el futuro. Así que no hay razón para vivir preocupado. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a terminar porque se nos fue el tiempo rápido. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué dice? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Póngale mucha atención, porque somos hechura suya, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo entendió esto bien claro y por eso escribió a los romanos en Romanos capítulo 8, versículo 28, y les decía, y sabemos, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser hechos a su imagen, a ser santos, y como hijos de Dios tenemos un buen Padre celestial, que no solamente todo lo conoce, pero que todo lo puede. ¿Sí que se imagina? O sea que tenemos un Padre pudiente, ¿verdad? Dicen, todo lo puede. Así que, ¿qué nos preocupamos? Al revés, deshagámonos de todo pecado de preocupación. ¿Y sabe qué hacer? Venir ante el Señor y dejarle sus cargas a Dios. Y dejar que Él sea el que te sustente, que Él sea que con su brazo fuerte nos lleve adelante. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, hermanos, vamos a orar. Y déjenme leerle este versículo de Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así, Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el 30, porque mi yugo es fácil. ¿Y cómo es su carga? Y ligera mi carga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque una vez más, Señor, tú nos hablas por medio de ella y nos dices que dejemos, Señor, toda preocupación, que nos es pecado, Señor, porque no estamos confiando en tu soberanía, no estamos confiando en tu omnisciencia ni en tu omnipotencia. Si nos ponemos a dudar, también, Señor, demuestra una falta de fe. Perdona, Señor, nuestros pecados. Si reconocemos, Señor, el pecado de la preocupación, podemos venir entonces delante de ti y pedirte perdón, Señor. Y que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones. Que podamos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, en esta noche hemos escuchado tu palabra y no queremos que se haga infructuosa en nosotros, Señor. Hemos escuchado tu mandamiento de venir y dejar nuestras cargas delante de ti. Y tú nos sustentarás, Señor. Y no dejarás caído para siempre al justo, Señor. En esta noche te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Aquellos que nos miran también en otros lugares, Señor. Solamente tú conoces, Señor, las circunstancias y las situaciones. Pero tú nos llamas, Señor. Con tus lazos de amor nos hablas y nos dices, ¿de qué te preocupas si yo soy tu Padre?
quien suplo todas tus necesidades. Señor, aunque muchas veces llegamos, Señor, sin entender que todo obra para bien, tú buscas, Señor, que nosotros entendamos, que no nos preocupemos, que no caigamos en una ansiedad excesiva, Señor, sino que al revés podamos venir a ti, Señor, y entregarte y dejar delante de ti nuestras cargas y nuestras preocupaciones, sea de familia, de salud, de trabajo, confiando en que tú, Señor, eres quien nos sustenta. Señor, te damos gracias y ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor, reconociendo que no hay otro Dios como tú, que solamente en ti está nuestra confianza. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que de veras la atesoremos y sea una lección de vida para seguir confiando en ti siempre, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Así como está con sus ojos cerrados, puede levantar sus manos al Señor en señal de rendición a Él, decirle: Señor, te entrego todo. Con sus propias palabras levante al Señor sus cargas. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres fiel, porque tú suples, Señor, porque nos afirmas en tu palabra cada día. Levantemos este canto al Señor, hermanos. Cuando vengan los afanes y la ansiedad, cuando pienso si mañana sobreviviré y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré. Y Jesucristo, Jesucristo mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora sé que para ti yo tengo valor. Fui comprado precio de dolor. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás en control. Padre, a veces tenemos esa tendencia, para ser honestos, Señor, es con demasiada frecuencia, para dudar, Señor. Padre, necesitamos más y más de ti. Necesitamos más y más de ti. Necesitamos confiar en ti, Señor.
Porque tú, Señor, eres el que tiene todo en control. En ti no tenemos que preocupar para nada, porque sabemos que todo está en tus manos. Señor, queremos demostrar esta fe que tenemos en ti. Ya no queremos preocupar, porque tú estás en el trono y tú eres soberano, Señor. Vamos a cantar. Cuando vengan los afanes y la ansiedad, cuando pienso si mañana sobreviviré, y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré, porque eres tú, Jesucristo, mi refugio. En ti confiaré. Sí, Señor, tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora sé que para ti yo tengo valor. Fui comprado a precio de dolor. Y busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar primero tu reino. No tenemos que preocupar por nuestra casa, por nuestra familia, Señor, porque eso es la promesa, que si preocupamos por tu casa primero, por tu reino primero, tú cuidarás de nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a confiar en ti siempre, Señor, porque tú eres nuestro fiel Señor. Nunca nos abandonarás, Señor. Vamos a confiar en ti, Señor, para hoy y para siempre. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. ¿Es nuestro Señor fiel, sí o no? Sí, amén. Así que podemos confiar en Él para siempre. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.